Bienvenidos a la sesión número 6 de nuestro curso Fundamentos a la Consejería Pastoral. Esta sesión está titulada El consejero y su acercamiento. En la sesión anterior trabajamos un poquito la perspectiva del consejero desde sus cualidades y habilidades, hablando de dos propuestas en cuanto a las virtudes que debe tener un consejero desarrolladas por el profesor Jay Adams y las otras que son más como habilidades desarrolladas por el profesor Paul Tripp. Estos dos modelos nos ayudan a entender lo que un consejero bíblico debería aspirar a ser y a desarrollar como consejero. En esta sesión vamos a trabajar al consejero, pero ahora desde la perspectiva de su acercamiento, de su metodología, si queremos llamarlo de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que debe pasar en una sala de consejería y a qué debe dedicarse en su tiempo de consejería el consejero bíblico, qué es lo que debe procurar, buscar o hacer. Y para esto vamos a seguir un modelo desarrollado por el profesor Jeremy Peer, profesor del Seminario Bautista del Sur allí en Kentucky. Él habla de que una consejería debe considerar siempre tres dinámicas. En primer lugar, el consejero bíblico debe ocuparse de escuchar el problema. Escuchar el problema. ¿Para qué? Para poder entender el contexto de la vida de la persona y sus realidades. Proverbios capítulo 18, verso 13 nos dice que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Muchas veces nosotros somos muy ligeros en dar el consejo y no tomamos el tiempo suficiente para escuchar la problemática y terminamos sin darnos cuenta aconsejando a la persona incorrecta. Un hombre sabio es un hombre que sabe escuchar y que escucha bien antes de responder. El necio, como acabamos de leer, es el que responde antes de escuchar. Así que esa primera dinámica está caracterizada por escuchar el problema. La segunda dinámica que debe estar presente en el proceso de consejería es considerar la respuesta del corazón. Una vez ha escuchado el problema, necesitamos tratar de evaluar y entender cómo es que el corazón de la persona o la persona misma está respondiendo ante Dios, ante sí misma, ante los demás, frente a las circunstancias que está viviendo. Cómo es que la persona se está relacionando con lo que le sucede. Luego entonces llegamos a la tercera parte, que es lo que llamaríamos el consejo. El profesor Peer lo llama hablar la verdad en amor. ¿Con el fin de qué? De poder entonces enseñar, consolar, advertir, animar, es decir, usar y ministrar la escritura en las maneras en las que ella debe ser ministrada y para los fines que ella misma describe que debe ser usada. Estas tres acciones que describen estas tres dinámicas, escuchar, examinar o evaluar y hablar la verdad en amor, son la clave de la metodología en la consejería. Son estas las tres grandes actividades o estas tres grandes cosas que deberían estar pasando en todo proceso de consejería. Ahora, teniendo ese mapa general y estas tres grandes paradas en la consejería, yo quiero invitarles a que podamos tomarnos unos minutos para considerar cada uno de esos momentos de la consejería, o dinámicas más bien, y plantearnos algunas preguntas y elaborar un poquito más alrededor de cada uno de esos momentos para poder decir algunas cosas que creo yo que les pueden ayudar a ustedes como consejeros bíblicos, como pastores, en el desarrollo de su ministerio como consejeros. En primer lugar, entonces, la primera dinámica y lo primero que deberíamos hacer en la sala de consejería con un aconsejado es escuchar el problema. Quiero que veamos este video que está ahí a continuación para que podamos entender un poquito la importancia de escuchar bien el problema. Dr. Switzer? Yes, come in. I'm just washing my hands. I'm Catherine Bigman. Janet Carlisle referred me. Oh, yes. You're being a very reliable box. Yes, that's me. Should I lay down? Oh, no, we don't do that anymore. Just have tea. And let me tell you a bit about our billing. I charge $5 for the first 5 minutes, and then absolutely nothing after that. How does that sound? That sounds great. Too good to be true, as a matter of fact. Well, I can almost guarantee you that our session won't last the full 5 minutes. Now, we don't do any insurance billing, so you would either have to pay in cash or by check. Wow, okay. And I don't make change. All right. Go.
Go. Well, tell What? me about the problem that you wish to address. Oh, okay. Well, I have this fear of being buried alive in a box. I start thinking about being buried alive and I begin to panic. Has anyone ever tried to bury you alive in a box? No, but truly thinking about it does make my life horrible. I mean, I can't go through tunnels or be in an elevator or in a house, anything boxy. So what you're saying is you're claustrophobic. Yes, that's it. All right, well, let's go, Catherine. I'm going to say 2 words to you right now. I want you to listen to them very, very carefully. Then I want you to take them out of the office with you and incorporate them into your life. Should I write them down? Well, if it makes you comfortable, it's just 2 words. We find most people can remember them. Okay. You ready? Yes. Okay, here they are. Stop it! I'm sorry? Stop it! Stop it? Yes, S-T-O-P, new word, I-T. So, what are you saying? You know, it's funny. I say 2 simple words, and I cannot tell you the amount of people who say exactly the same thing you're saying. I mean, this is not Yiddish, Catherine. This is English. Stop it. So, I should just stop it. There you go. I mean, you don't want to go through life being scared of being buried alive in a box, do you? I mean, that sounds frightening. Yes. Then stop it. I can't. I mean, it's been with me since childhood. No, we don't go there. Just stop. So, I should just stop being afraid of being buried alive in a box. You got it. Good go. Well, it's only been 3 minutes, so that will be $3. Actually, I only have a 5, so Well, I don't make change. then I guess I'll take the full 5 minutes. Fine. All right. Well, what other problems would you like to address? I'm bulimic. I stick my fingers down my throat. Stop it! Nut of some kind? Don't do that. But I'm compelled to. My mom used to call me fatty. No, we don't go there. But I've been having this dream. No, we don't go there either. But my horoscope did say... We definitely don't go there. Just stop it. What else? Well, I have self-destructive relationships with men. Stop it! You want to be with a man, don't you? Yes. Well, then stop it. Don't be such a big baby. I wash my hands a lot. That's all right. It is. I wash my hands all the time. There's a lot of germs out there. Yeah, don't worry about that one. I'm afraid to drive. Well, stop it! How are you going to get around? Get in the car and drive, you kook. Stop it! You stop it! You stop it! What's the problem, Kathy? I don't like this. I don't like this therapy at all. You're just telling me to stop it. And you don't like that? No, I don't. So you think we're moving too fast? Is that it? Yes. Yes, I do. All right, then let me give you 10 words that I think will clear everything up for you. You want to get a pad and a pencil for this one? All right. Are you ready? Mm-hmm. All right, here are the 10 words. Stop it or I'll bury you alive in a box! Aunque es un poco cómico, el video sí revela una verdad, y es que muchas veces nosotros en la sala de consejería estamos como este consejero,
básicamente teniendo un tiempo limitado y queriendo que la gente vaya al grano para decirles, ya no más, stop it, y esto es lo que tú tienes que hacer, así dice el Señor, y ve a casa. Y muchas veces, si somos honestos, nos imaginamos los procesos de consejería así. Pero hermanos, necesitamos desarrollar la habilidad de poder escuchar con paciencia, con amor y con suma atención lo que nuestros aconsejados vienen a compartir con nosotros. Las personas vienen a compartirnos su vida, su sufrimiento, su dolor, su quebranto, las cosas que no logran entender y discernir de lo que están viviendo. Debemos poder escucharles con atención y ayudarles a ellos a organizar un poquito mejor la forma en la que ellos entienden su vida. Las personas vienen y nos narran su vida de manera desorganizada. Nadie viene a consejería, o por lo menos yo no he visto el primero que venga con un esquema. Pastor, mi punto número 1 es, esto es. El punto número 2, el punto número 3 y aquí están mis conclusiones. No, la gente empieza a narrar y mientras está hablando de una situación que pasó ayer, al mismo tiempo y 30 segundos después está hablando de un hecho que pasó hace 10 años. Es por eso que el consejero bíblico debe escuchar bien y ayudar a la persona a organizar su información. Hay un esquema que yo quiero proponerles que nos puede ayudar a nosotros a clasificar muy bien y ayudarle a las personas a organizar su historia. Mientras que vamos escuchando la narración de la persona, nosotros deberíamos ser capaces de discernir lo que esa persona dice en 4 niveles. A nivel de, número 1, sus circunstancias, es decir, qué es lo que está pasando, cuáles son las cosas que está enfrentando, cuáles son las circunstancias que parecen más importantes para la persona en su narración, escuchar cosas sobre sus circunstancias y tomar quizás nota. A mí me sirve poner esa palabrita circunstancias y tratar de escribir lo que estoy escuchando acerca de las circunstancias, lo que está sucediendo, los hechos y las realidades, los sucesos, por llamarlo de alguna manera. Pero en segundo lugar, ese otro cajoncito de organización es, yo quiero escuchar lo que la persona me dice acerca de otras personas, porque yo quiero entender cuáles son las personas más importantes en la narración de esta persona. Sus padres, su pasado, su esposo en el presente, ¿verdad? Su hijo, la voz de un amigo, ¿verdad? De alguna figura de autoridad que esa persona tiene. Yo quiero tratar de ver en su narración cómo esta persona está tratando a esas otras personas. Tratar, en otras palabras, de buscar voces significativas en la vida de esta persona. Entonces, circunstancias, otras personas, pero el tercer cajoncito que yo quiero para organizar mi información acerca de la problemática es ¿qué me está diciendo esa persona acerca de sí misma? Es decir, ¿cuál es la postura que el aconsejado toma frente a su problemática? ¿Él se ve como inocente o como culpable? ¿Él se ve como alguien ignorante de su situación, es decir, realmente no sabe lo que está pasando? ¿O contrario, es muy consciente de lo que está viviendo? ¿Está más bien confundido o es muy lúcido? Esta narración de los hechos me ayuda a entender a mí cómo la persona se percibe y esa información es muy importante para poder ayudar bien. Y finalmente, la cuarta categoría en la que necesitamos aprender a clasificar esta información es cuando la persona esté hablando de su problema y estemos escuchando, ¿qué me está diciendo acerca de Dios? O peor aún, ¿qué no me está diciendo de Dios? Con frecuencia me encuentro en consejería, aún con creyentes, que la gente puede estar hablando 1 hora de su problema y me habló como si Dios no existiera en la película. Es decir, que Dios está completamente ausente en su narración. Y eso me dice mucho de la realidad de una persona y de su estado espiritual. Siempre hago esta pregunta en la consejería. ¿Dónde está Dios en esa situación? ¿Dónde está Dios en tu historia, en tu narración? Y esa pregunta suena un poco extraña para la gente las primeras veces, pero luego entienden que la realidad por la que hago esta pregunta es porque pareciera que Dios está ausente en la vida de esa persona. ¿Qué imagen tiene de Dios? Entonces, esa primera dinámica está caracterizada por escuchar la problemática y me es muy útil, como la gente narra muchas cosas ahí como si fuera un entramado de cosas, organizarlas en estas 4 categorías. El problema frente a las circunstancias, frente a las demás personas, frente a sí mismo, frente a Dios. Bueno, este mismo esquema yo creo que nos es útil también en las otras 2 dinámicas. Cuando consideramos también, en segundo lugar, cómo podemos ayudar a las personas a evaluar o considerar las respuestas de su corazón. Y esta es la segunda dinámica. Después de haber descubierto lo que está pasando, fundamentalmente lo que está viviendo la persona, es decir, su problema,
Ahora corresponde al consejero bíblico ayudar al aconsejado a examinar la clase de maneras en las que está respondiendo en su vida, en su situación. ¿Cuáles pueden ser esas respuestas que está presentando? ¿Está respondiendo en fe ante sus situaciones? Es decir, aunque hay una serie de cosas que están en su vida en desorden y hay un caos total, ¿todavía la persona está respondiendo en fe? ¿Muestra confianza en Dios? ¿Está yendo a la Escritura? ¿O más bien sus respuestas están dirigidas por el miedo, por la angustia, por la ira, por la decepción? ¿Está siendo indulgente? Es decir, ¿cómo puedo yo discernir el corazón de la persona a través de lo que me está narrando? ¿Cómo está esa persona en su ser interior alrededor de lo que me está narrando? Y allí nuevamente nuestras categorías. Debo ser capaz de evaluar la forma en que la persona está viendo las circunstancias. ¿Reconoce la persona, por ejemplo, la diferencia entre lo que le está ocurriendo, es decir, sus circunstancias, y la manera en la que responde ante las circunstancias? Y esto es muy importante porque a veces la gente no logra ver la diferencia. Como que ve una sola opción, es decir, ¿qué más voy a hacer yo? Sí, como que hay una única manera de responder ante una circunstancia particular. Y confunde lo que le está pasando con la respuesta que está dando frente a lo que está pasando. Esa persona puede estar llegando a culpar a las circunstancias y creer que si tan solo esto cambiara, entonces todo sería tan diferente. Si tan solo yo tuviera otro esposo, si tan solo ella me respetara, si tan solo mi hijo hiciera esto o aquello, si tan solo no tuviera esta enfermedad, mi vida sería tan distinta. Ese tipo de cosas me ayudan a revelar el corazón detrás. Esa persona cree en su corazón que las circunstancias son el problema y no logra discernir la diferencia entre las circunstancias y su respuesta ante las circunstancias. Pensemos ahora en la categoría de otras personas, en este elemento de evaluar las respuestas del corazón. Cuando esa persona se refiere a otros, ¿lo hace de una manera amorosa, sensata, o lo hace de una manera inapropiada? ¿Está siendo esta persona, este aconsejado, influenciado de maneras no bíblicas por otras voces fuera de sí mismo, fuera de la palabra de Dios? ¿Cómo esta persona está respondiendo al pecado de otros? ¿Está respondiendo con pecado porque no ve otra alternativa? ¿Cómo está tratando cuando peca contra otros? ¿De qué manera está resolviendo este asunto de su propio pecado hacia los demás? Tercera categoría en este grupo, cómo la persona se percibe a sí misma en este asunto de las respuestas de su corazón. Y allí voy a tratar de entender dónde es que está reposando la identidad de mi aconsejado. ¿Cuál es fundamentalmente su identidad? ¿Está descansando en los valores de la palabra de Dios o más bien en las opiniones que tienen otras personas sobre ellos? ¿Descansa en el glorioso evangelio y lo que el evangelio dice que ahora es? ¿O todavía en las cosas que esa persona piensa acerca de sí misma por sus fracasos o por sus aciertos en la vida? Y finalmente, en la categoría de Dios, ¿confía esta persona en que Dios dice ser, es quien dice ser y hará lo que dice que hará? ¿O es una persona llena de incredulidad? ¿O que peor aún guarda un concepto de Dios en lo profundo de su corazón que es completamente alejado a lo que la palabra de Dios nos enseña? Entonces, aquí hemos considerado estos dos asuntos. Escuchar la problemática para entonces poder evaluar las respuestas del corazón. Una vez, cuando yo ya he escuchado el problema y he podido evaluar y ayudar a la persona a evaluar las respuestas de su corazón, solo entonces estoy siendo capaz de poder ahora, en tercer lugar, ser capaz de hablar la verdad en amor a mi aconsejado. Un consejero va a poder saber entonces, solo entonces, si lo que debe hacer es enseñar o consolar, si lo que debe hacer es exhortar o más bien animar y proveer aliento, solo cuando ha podido entender qué es lo que está viviendo esa persona, cómo está su corazón ante esa situación, y entonces ministrar de acuerdo a la necesidad la palabra en el tono adecuado y de la manera adecuada a su aconsejado. ¿Cuál es el objetivo de hablar la verdad en amor? Bueno, mover a nuestra gente, a nuestros aconsejados a una respuesta de fe, mover el corazón de las personas a ponerse de acuerdo con Dios en las maneras en las que Dios les ve a ellos y ve sus circunstancias. La única manera en que ese movilizar nuestra gente a una respuesta de fe se puede lograr es a través de la palabra de Dios. La Escritura dice, la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Es por eso que es sumamente importante que en la consejería bíblica la escritura tiene que ser ministrada y debe ser central, debe dársele la palabra de Dios. Hemos visto muchas veces modelos de consejería donde simplemente el consejero es un ser pasivo, que se sienta en una silla a escuchar y que la mayor habilidad que puede tener es escuchar. Hemos dicho y repito, es importante escuchar, pero también es igual de importante ministrar la verdad en amor, porque será la palabra de Dios la que va a producir fe en la vida del aconsejado. De tal manera que ahora necesitamos aprender a hablar la verdad en amor. Un consejero bíblico le va a dar orientación bíblica a las personas de acuerdo a su situación actual. Le van a ayudar a entender a las personas sus circunstancias, aprender a conocer el concepto de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios, a ver que cada circunstancia en su vida no escapa del gobierno soberano de Dios y que allí detrás de cada cosa que sucede hay un Dios que, aunque no entendamos qué está haciendo, estamos en sus manos, en sus diestras manos, y Él nos está dirigiendo para cumplir sus propósitos en nosotros. Que las circunstancias no son producto de la casualidad o de la mala suerte, sino de un Dios que dirige todo para el cumplimiento de sus propósitos, que son mayores a los nuestros. También necesitamos aprender a hablar la verdad para ayudarle a las personas a ver mejor a los demás. No tratar a los demás ni con miedo, pero tampoco usarlos para su beneficio, sino tratarlos como la Escritura nos enseña, con amor, a amarlos de la manera en que nosotros mismos hemos sido amados, a esperar lo mejor de los demás, pero al mismo tiempo siendo conscientes que somos pecadores y que no podemos esperar perfección en nuestras relaciones humanas. Aprender, como nos enseñan las Escrituras, a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El consejero también debe ayudar a su aconsejado hablando la verdad en amor para que la persona abandone todo ídolo y ponga su identidad solamente en lo que la Escritura dice que esa persona es, que es lo que Dios dice que es, que su identidad no está basada ni en sus fracasos, ni en su identidad pasada de pecado, ni en su realidad o sus vicios o sus maneras en las que se entregaba al pecado, pero tampoco está en sus éxitos como el éxito empresarial, o al ser un misionero respetado o una madre ejemplar, que la identidad de esa persona está solamente en la persona de Jesús y que todas estas otras identidades compiten contra la identidad que solamente Cristo y su cruz nos otorga. Y finalmente, necesitamos aprender a hablar la verdad en amor en la sala de la consejería para ayudarle a la gente a crear un concepto adecuado de quién es Dios. En la sala de consejería es común que la gente llegue con su problema viéndolo así de gigante y con una imagen de Dios así de pequeña. En la sala de consejería necesitamos aprender a ministrar la palabra de Dios como un telescopio, que ayude a las personas a ese Dios que de por sí es grande. Los telescopios no hacen que algo pequeño se vea grande, eso es un microscopio. Un microscopio toma algo que es muy pequeño y lo hace ver muy grande. La Escritura es más bien como un telescopio que nos ayuda a ver a un objeto que es infinitamente grande, pero como está tan lejos o lo vemos tan lejos de nosotros, se ve muy pequeño. Lo que hace el telescopio es que nos ayuda a acercar a ese objeto infinitamente grande para que lo veamos un poquito más en su dimensión real. Lo que hacemos en la sala de consejería es tomar la Escritura como un telescopio para calibrar el corazón de las personas y ayudarles a ver a Dios de una manera cada vez más cercana y de una manera más apropiada, para que entonces cuando vuelvan a ver sus problemas, lo vean en la dimensión correcta y vean la grandeza de Dios y puedan ver las cosas como realmente son. Que en la sala de consejería podamos ayudarles a las personas a crear o a tener un concepto adecuado de Dios. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos ayudarles a las personas a que conozcan a Dios, porque si conocen a Dios van a poder confiar en Dios, y si confían en Dios, entonces es solamente cuando una persona puede confiar en Dios que la vida vuelve a tener sentido. Solamente cuando una persona puede confiar en Dios es entonces cuando se pueden ocurrir los cambios duraderos y significativos en la vida. Ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que es la meta de Dios con nosotros, solamente es posible cuando nosotros hemos conocido a Dios, hemos sido conocidos por Él y hemos puesto toda nuestra confianza y esperanza en Él para salvación.
Así que, mis hermanos, aquí están estas 3 dinámicas que podrían convertirse en tu método de consejería. En términos simples, lo que te estoy diciendo es, debes estar preocupado o más bien ocupado en que tu consejería vas a hacer estas 3 cosas. Vas a tomar tiempo para escuchar bien el problema, de tal manera que entiendas bien a quién vas a aconsejar y vas a organizar esa información. 2, una vez escuches el problema, vas a tratar de entender o evaluar las respuestas del corazón para ver lo que está detrás de esas respuestas de la persona. Y 3, una vez conoces el corazón de la persona, las circunstancias que está viviendo, entonces vas a hablar la verdad en amor para ayudar a las personas a verse en el cuadro de Dios de la manera en que la Escritura presenta su situación y su vivencia. Espero yo, hermanos, que esto sea útil para ustedes y que puedan aplicar esto en su ministerio pastoral y en su rol como consejeros bíblicos. Que el Señor les bendiga.